En el video anterior hemos mostrado una comparación práctica ejecutándose entre la inserción ordenada con búsqueda secuencial y la inserción ordenada con búsqueda binaria al generar un arreglo de registros. Pero dependiendo del contexto, dependiendo de las circunstancias, una alternativa que podría ser válida sería la de cargar todo el vector, cargar todos los registros en el arreglo en orden de llegada, directamente invocando el método append, sin intentar mantener el orden a medida que los registros van llegando, y al finalizar el ciclo de carga, cuando todos los registros ya se cargaron, aplicar un ordenamiento al final. Aplicar un algoritmo que tome el arreglo que ya está generado y lo ordene de acuerdo al campo que se nos haya pedido. Esta es una variante que, insisto, de acuerdo al contexto podría ser aplicable. Y lo que nos proponemos aquí es analizar la conveniencia en tiempos de hacer eso de distintas formas. Claramente tenemos dos opciones, en realidad tenemos una sola, pero a los efectos comparativos y a los efectos de realmente terminar de convencer a los estudiantes de cuándo no es en absoluto conveniente aplicar determinados algoritmos, es que vamos a hacer las pruebas de todos modos. Las opciones que tenemos son las de cargar todo el arreglo en orden de llegada y al final aplicar un ordenamiento simple como podría ser el selection sort que ya conocemos, o aplicar un ordenamiento mejorado, un ordenamiento compuesto como podría ser el quicksort, cuyo, cuyo rendimiento es mucho mejor al de los algoritmos simples. Recordemos que el algoritmo de ordenamiento por selección simple, en el peor de los casos, ejecuta en un tiempo del orden de n al cuadrado, siendo n el tamaño del arreglo. Y el quicksort, que no hemos explicado todavía a lo largo de las fichas que han salido en la materia, pero que explicaremos en una ficha posterior, tiene un rendimiento promedio, no un rendimiento de peor caso, sino un rendimiento promedio del orden de n por el logaritmo de n. Estos tiempos deberían resultarnos conocidos porque, bueno, justamente en el video anterior, n cuadrado era el tiempo que demoraba el proceso completo de insertar n registros con búsqueda secuencial para encontrar el punto de inserción, y n por logaritmo de n era el tiempo que asintóticamente demorábamos en el peor caso para generar un arreglo con n registros que se insertan buscando el punto de inserción con búsqueda binaria. Asintóticamente, estas dos funciones siguen apareciendo. Entonces uno diría, bueno, en términos formales, parecería que hacer inserción ordenada con búsqueda secuencial o insertar todo y al final ordenar con un ordenamiento simple daría lo mismo, n cuadrado en los dos casos, o insertar n registros con búsqueda binaria o insertar todo y ordenar al final con quicksort también daría lo mismo. Recuerden que el análisis asintótico nos da una función que ella misma o algún múltiplo de ella puede actuar como cota superior al comportamiento de la función que estamos estudiando. Pero el rendimiento de la función que estamos estudiando no es necesariamente igual o estrictamente igual a n por logaritmo de n o n cuadrado. Hay otras constantes que no aparecen en el análisis asintótico, que están escondidas y que hacen que en realidad los tiempos sean distintos, aunque la forma de variación de la función sea asintóticamente la misma. No es lo mismo en realidad hacer una cosa que la otra, y ahora cuando vayamos a medir los tiempos lo vamos a ver. Si estamos haciendo inserción de todos los elementos con un simple append y luego ordenando, tiene que quedar claro que el tiempo total que nos va a consumir eso es igual al tiempo del ordenamiento. El for que toma los registros y a cada uno de ellos los agrega con un append al final, el for completo está demorando en el orden de n
unidades de tiempo. En ambos casos, tanto si voy a ordenar con un algoritmo de selección de tipo simple como si voy a ordenar con un algoritmo de tipo compuesto. Lo que marca el tiempo que va a demorar todo el algoritmo es el ordenamiento que viene después del for. Si el ordenamiento lo vamos a hacer con un algoritmo simple, estará en el orden de n cuadrado unidades de tiempo, y si el ordenamiento será con quicksort, estará en el orden de n por logaritmo de n unidades de tiempo. Quiero decir, el tiempo que demora el for en hacer los n append es despreciable en relación al tiempo que va a llevar el ordenamiento que viene inmediatamente después. Por lo tanto, el tiempo es el del ordenamiento, y eso es lo que mostramos en ese cuadrito. Si hacemos carga de n registros y ordenamos al final aplicando un algoritmo directo como el selection sort, nuestro tiempo estará en el orden de n al cuadrado unidades de tiempo en el peor caso. Y si hacemos lo mismo, pero al final ordenamos con un método bueno, como es quicksort, bueno, nuestro tiempo estará en el orden de n por logaritmo de n unidades de tiempo, en este caso en un caso promedio. Pero las diferencias, como ya recordarán, son muy sustanciales y cuando se trata de arreglos suficientemente grandes, las diferencias son absurdas, son prácticamente ridículas. O sea, lo que vamos a hacer ahora es mostrar lo mismo que hemos mostrado en relación a la inserción ordenada con el mismo programa que les he mostrado antes, pero aquí vamos a poner en práctica esta otra idea de registrar en orden de llegada y ordenar al final con el método de selección simple, o registrar en orden de llegada y ordenar al final con el quicksort. Ahora vamos a aplicar las opciones 3 y 4. Como les recuerdo, la misma función que genera el arreglo hace eso. La función generar arreglo ordenado que mostré en algún momento del video anterior lleva a cabo esa tarea en la forma en que se explicó. Si el parámetro mode que le mandamos a la función vale 3 o vale 4, el paciente, el registro que entra que se generó en forma aleatoria en esa vuelta del ciclo, se agrega en el arreglo P haciendo un simple append. Si la opción fue la 1, el registro se agrega con inserción ordenada con búsqueda secuencial. Si el parámetro vale 2, se aplica inserción ordenada con búsqueda binaria que ya explicamos en el video anterior. Y si el parámetro mode vale 3 o vale 4, entonces directamente el registro generado en forma aleatoria se agrega al final del arreglo haciendo un simple append. Y eso el for lo realiza a razón de un registro por vuelta. Quiere decir que si se eligió la opción 3 o 4, los registros se agregan al final por orden de llegada y el arreglo no se mantiene ordenado a medida que se van agregando los registros. Cuando el for termina, se vuelve a preguntar si el parámetro mode valía 3 o 4. Si valía 3, se ordena el arreglo P aplicando el algoritmo de selección simple, y si el parámetro mode en vez de 3 valía 4, se aplica el algoritmo quicksort, que insisto, todavía no hemos explicado en su funcionamiento, pero en alguna ficha anterior se los hemos dejado en código fuente disponible para que cuando necesiten aplicarlo, lo apliquen. Y en cualquiera de los dos casos, se haya aplicado el algoritmo que se haya aplicado, el arreglo queda ordenado. Esta parte es la que tiene la responsabilidad del tiempo que demora el algoritmo si la inserción se hizo así, y al final el ordenamiento, al finalizar, perdón, el ordenamiento, se retorna el vector como quedó. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el programa que estamos ejecutando. Otra vez aquí vamos a elegir la opción número 3 y otra vez le vamos a decir quiero insertar 4000 registros. Los 4000 se agregan de golpe y se ordenan con el algoritmo de selección simple. Observen que el tiempo de respuesta estuvo en el orden de los 2.1589 segundos. 4000 registros, todos agregados de golpe y ordenados al final con el algoritmo de inserción simple, que de última, les recuerdo, lo tenemos aquí. Este es el selection sort que hemos explicado oportunamente, ordenando el arreglo por historia clínica,
Y esta función que se llama quicksort, a su vez llama a otra, cuyo nombre es quick, que está inmediatamente debajo, y entre las dos, entre esa que pinté ahora y esta que se muestra inmediatamente a continuación, se aplican el ordenamiento por la estrategia quicksort. Esas dos funciones están programadas en el modelo y son las que se están invocando aquí. Entonces observen que si ordenamos el arreglo al final utilizando selection sort, estamos en el orden de 2.16 segundos. Y ahora haremos lo mismo con la opción 4. 4000 registros, todos cargados de golpe por orden de llegada y ordenados al final con el algoritmo quicksort. Observen la diferencia notable, 0,0716 contra 2.1589. Y estamos hablando de 4000 registros, nada más. Vamos a hacer lo mismo una vez más, pero ahora vamos a elegir Selection Sort con 16.000 registros, ¿sí? 4 veces más de lo que teníamos. Bueno, estemos preparados para una demora considerable. A hacer esto, generar un arreglo de 16.000 registros, manteniéndolo ordenado y haciendo la inserción ordenada por búsqueda secuencial, nos llevó una considerable cantidad de tiempo, si no recuerdo mal, en el orden de los 14 o 15 segundos. Ahora estamos haciendo algo parecido, pero en vez de mantener el arreglo ordenado con cada registro, los insertamos a todos juntos y al final damos la orden de ordenar aplicando la inserción ordenada, el algoritmo de ordenamiento por selección simple. Y esto nos llevó a 38.5371, mucho más de lo que implicó hacerlo con el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda secuencial. Los dos tienen comportamiento cuadrático, pero la función que verdaderamente está escondida tiene constantes que perjudican a este algoritmo de ordenamiento por selección directa frente al otro, que es un poco más rápido. Pero los dos tienen un rendimiento notablemente malo frente a las técnicas mejoradas. Si aquí elegimos el número 4 y le vuelvo a decir 16.000 registros para ordenar al final con quicksort, observen que la diferencia fue ridícula. Estamos hablando de casi 40 segundos para hacer ordenamiento por selección simple y aquí demoró menos de un tercio de segundo para hacer lo mismo ordenando al final con el algoritmo quicksort. De hecho, el algoritmo quicksort es tan veloz que si nos ponemos a mirar ahora comparativamente los resultados en las tablas, observaremos un hecho curioso. Si llevo los tiempos, como hicimos recién, a tablas en las que para distintos valores de n mostramos los rendimientos, lo que he hecho ahí ha sido mantener la tabla del video anterior para la inserción ordenada con búsqueda secuencial o con búsqueda binaria, la misma tabla, pero ahora agregué 2 columnas más para reflejar los tiempos de lo que acabamos de hacer. En las 2 últimas columnas muestro cuánto es el tiempo que me demora agregar todos los registros de golpe con append y luego ordenar con un método directo como el selection sort en esta columna, y en la última hacer lo mismo pero ordenando al final con quicksort. Observen que en términos de tiempo son comparables la columna que sería en esta tabla la segunda columna, la primera es la del tamaño del arreglo, la segunda columna, la que corresponde a inserción ordenada con búsqueda secuencial, es en términos de tiempo comparable a la cuarta, crear y ordenar al final utilizando el algoritmo de ordenamiento por selección directa. Pero observen, en ambos casos, asintóticamente ambos algoritmos terminan siendo cuadráticos, pero observen la diferencia. La inserción ordenada con búsqueda secuencial para 4000 registros está demorando menos de un segundo, mientras que ordenar al final con selección simple llevó casi 2 segundos en esta prueba que hice yo. Para 16.000 registros, inserción ordenada
con búsqueda secuencial nos llevó alrededor de 14 segundos frente a 34 casi que llevó insertar todo y ordenar al final con selección simple. 80 para 32.000 con búsqueda secuencial, 80 segundos, frente a 164 segundos, prácticamente el doble, ¿sí? Lo que llevaría ordenar al final con selección directa. Y bueno, el renglón que sigue es ridículo, casi 6 minutos para agregar 64.000 registros con búsqueda secuencial y prácticamente el doble, si no estoy calculando mal, o sea, casi 12 minutos, si no calculo mal, 700 segundos, para hacer el ordenamiento al final utilizando Selection Sort. De ahí para abajo quiero decir, no volví a aplicar ni la técnica de búsqueda secuencial ni la técnica de ordenamiento con Selection Sort porque el tiempo sería ridículamente grande y no valdría la pena siquiera sentarse a analizarlo. Pero observen que en la última columna, incluso teniendo un rendimiento asintótico cuadrático, es bastante peor en términos reales que la columna de inserción ordenada con búsqueda secuencial. Ambas columnas tienen rendimiento asintótico cuadrático, pero claramente hacerlo con un ordenamiento al final con selección simple es mucho peor que hacerlo con inserción secuencial. Ahora bien, observen lo curioso. Si cargamos todo el arreglo y ordenamos al final llamando al algoritmo Quicksort, es notable la comparación entre las columnas 3 y la columna 5. 4.000 registros, inserción ordenada con búsqueda binaria, 0.0631 segundos contra 0.017 segundos. Quicksort lo hace un poquito mejor, pero siendo relativamente poca la cantidad de registros, prácticamente no es perceptible la diferencia. Lo mismo pasa con 16.000 registros. 0,25 más o menos para hacerlo con búsqueda binaria en inserciones y 0,22 para hacer lo mismo con un quicksort al final. La diferencia es apenas perceptible. Con 32.000 registros estamos hablando de casi 0.6 segundos con búsqueda binaria y casi 0.5 para hacerlo con quicksort. Lo que quiero que observen es que la diferencia no es perceptible todavía, pero sistemáticamente ordenar al final aplicando el algoritmo quicksort es más rápido que mantener el arreglo ordenado en todo momento aplicando búsqueda binaria, lo cual parecería que decanta las cosas hacia el lado de hacerlo de esta forma. Observen cuando nos vamos a 64.000 registros. 1.44 segundos para hacerlo con búsqueda binaria y manteniendo el vector ordenado en todo momento, contra prácticamente 0,9 segundos para hacer lo mismo, pero con el quicksort al final. Y luego vienen tiempos que ya son un poco más marcados y en donde la diferencia se nota fuerte a favor del quicksort. 90.000 registros, 1.95 para con búsqueda binaria y 1.72 para el quicksort. 128.000 registros, 3.85 para la búsqueda binaria y 2.05 para el quicksort. Y aquí estos 256.000, 14 segundos contra 4. Es posible que estos 14 segundos se hayan debido a que justo en el momento en que yo hice la prueba el vector venía muy malo, muy peor caso. Pero bueno, la diferencia es muy notable a favor de la última columna. Esto en el programa podemos intentar hacer pruebas comparativas para medir a flor de piel el impacto del tiempo con arreglos grandes. Vamos a elegir sistemáticamente entre la opción 2 y la opción 4 para que podamos palpar los tiempos, pero con arreglos verdaderamente grandes. Supongamos que elijo la opción 2 y el tamaño del arreglo que quiero generar es 64.000. Esto nos dio un tiempo de 1.448, casi un segundo y medio con búsqueda binaria en la inserción. Pero si elijo la opción 4 y le digo de nuevo 64.000 registros, el resultado es 1.06 contra 1.44. Se nota la diferencia a favor del quicksort. Si seguimos aumentando un par de veces más,
el tamaño del arreglo, nos vamos a 128.000 para búsqueda secuencial. El resultado no demora demasiado, es del orden de 4 segundos 01 en este caso, y para ordenar el final con Quicksort, el resultado es 2.24 segundos, casi la mitad, un poco más de la mitad. Observen cómo cargar todo sin preocuparnos por mantener el orden y ordenar el final parece, de hecho favorece, no parece, favorece a hacerlo de la segunda forma, ordenando con un método muy rápido, como podría ser el Quick Sort. De hecho, volvemos a la tabla en la que hemos mostrado los tiempos reales de ejecución en una prueba concreta y podemos intentar mostrar una gráfica que refleje comparativamente estos tiempos, y lo vamos a hacer en dos gráficas en particular. En esta primera gráfica vamos a mostrar la diferencia entre aplicar la inserción ordenada con búsqueda secuencial, lo que en la tabla sería la columna 2 que estoy señalando con el mouse ahora, con crear el arreglo completo con los n componentes insertados en orden de llegada y ordenar al final con un método como el selection sort o algún método de rendimiento cuadrático. En este caso el selection sort. Podemos observar que la inserción con búsqueda secuencial, la curva roja, tiene un comportamiento real mejor que ordenar al final. Las dos son malas ideas. Ninguna de las dos es una idea sana de aplicar, ni siquiera si estamos trabajando con un arreglo pequeño, porque el programa que hagamos tiene que estar preparado para para un inesperado aumento en el número de datos y que ese aumento sea realmente grande o violento. En cualquiera de los dos casos, aplicando inserción ordenada con búsqueda secuencial o creación completa del arreglo con ordenamiento al final con un método simple, la idea es mala. Pero podemos ver que es peor intentar ordenar al final. Para 32.000 datos, la inserción con búsqueda secuencial estuvo demorando en alrededor de 1 minuto y 25 segundos más o menos, y la creación del arreglo con ordenamiento al final con un método directo, simple, demoró 160 segundos, casi 3 minutos para hacer el mismo trabajo. Lo cual está indicando que, bueno, por más que pudiera parecer hasta más simple de programar, no es buena idea hacerlo. Pero tampoco es buena idea hacerlo con búsqueda secuencial. Simplemente estamos comparando las dos ideas que resultaron las más flojas para hacer este trabajo. Y en la gráfica que sigue estamos mostrando una comparación para una prueba en particular, vuelvo a insistir, entre los tiempos de la columna que en la tabla sería la 3 y la columna que en la tabla sería la 5. Inserción ordenada con búsqueda binaria para el punto de inserción sería la curva verde. Y generación del arreglo completo con ordenamiento al final con un método rápido, como es el Quick Sort, es la curva azul o celeste. Podemos ver que, bueno, más o menos hasta los 32.000 datos se comportan con rendimientos muy parecidos y son sutilezas las diferencias, pero a partir de allí las curvas comienzan a despegarse y claramente el ordenamiento de un solo golpe del arreglo al final con un método realmente rápido termina siendo mejor que esforzarse en cada inserción en mantener el arreglo ordenado. Siempre recordemos que de todos modos aquí estamos aplicando el algoritmo Quicksort, que está programado para tener un rendimiento promedio muy bueno. Podrían presentarse casos que son poco probables, pero se podrían presentar en los que el algoritmo Quicksort funcione muy mal, como ya veremos más adelante, y bueno, en ese caso
si se presentan esas situaciones, estos números podrían cambiar. Pero si alguien sabe programar correctamente el algoritmo Quicksort, en general lo que estamos viendo aquí es lo que cabría esperar aplicando estas ideas. Por lo tanto, si en general se trata de cargar el arreglo con n componentes, todos en el mismo proceso, y la idea es que al terminar el proceso el arreglo se muestre o se mantenga ordenado, esto nos estaría indicando que hacerlo carga completa de una sola vez y ordenando al final con una llamada al algoritmo Quicksort es posiblemente la mejor idea, salvo que en el enunciado, en el requerimiento o en el contexto se nos esté pidiendo específicamente aplicar otra cosa, como podría ser la inserción ordenada con búsqueda binaria. Si se nos exige que hagamos eso, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si nos dejan librado a que nosotros decidamos, esto nos está mostrando que en esa circunstancia, ordenar al final con un método rápido es, en la mayoría de los casos, lo mejor. Después de haber analizado los tiempos de ejecución de las distintas variantes que hemos presentado hasta aquí, corresponden algunas conclusiones y todavía analizar algunas alternativas más que podrían presentarse en la práctica. Como dijimos, podría pensarse que en realidad conviene cargar los datos en orden de llegada y ordenar con Quicksort al final. La expresión de orden, el tiempo en el orden de n por el logaritmo de n es la misma, tanto si se inserta en forma ordenada con búsqueda binaria como si se ordena una vez al final con Quicksort, pero los tiempos reales normalmente parecen mucho mejores para esta última técnica. Y en general, en promedio, esto va a ser así. En general, eso es lo mejor que uno podría hacer en esa circunstancia. Sin embargo, debe preverse que podría darse al menos un caso práctico más, una situación más en la práctica, cuando se trabaja con este problema de generar arreglos que al finalizar el proceso estén ordenados y este arreglo pudiera ser muy grande. La situación es la que resultaría de preguntarnos qué pasaría si los datos que tenemos que agregar al arreglo llegasen de a uno en forma espaciada, en distintos momentos, y no todos juntos en un mismo proceso de carga. Hasta ahora hemos supuesto que desde la opción 1, 2, 3 o 4 invocamos a la función de carga arranca, carga los n datos sin salir de la función de carga, se genera el vector completo, con dos de estas opciones se va generando en forma ordenada y con las otras dos, una vez generado, procedemos a ordenarlo, pero no salimos de la función de carga hasta que los n datos estén cargados. En esa circunstancia, en general y en promedio, lo mejor será cargar todo el arreglo por orden de llegada y ordenar al final con un algoritmo rápido como es Quicksort. En general, será esa la conclusión. Pero en esta otra circunstancia, si al llamar a la función de carga fuese la idea que se cargue un solo dato, por ejemplo, un solo registro, se carga ese único registro y se agrega en ese momento el vector, pero al terminar de agregarlo, termina la ejecución de la función de carga y volvemos al menú. Cuando volvemos al menú, el arreglo habrá ganado un elemento. Al volver al menú, el arreglo tiene que seguir ordenado. Esa siempre es la consigna en este contexto. Pero ¿qué será ahí lo más conveniente? ¿Será conveniente en ese caso cargar el único elemento y ordenar al final con un método rápido? ¿O será conveniente aplicar inserción con búsqueda binaria? Esta es la situación que nos está faltando por analizar en este video y en lo que queda de esta explicación. Como vamos a ver ahora, no es conveniente en este caso agregar el dato al final con append y luego ordenar, aunque apliquemos un ordenamiento rápido.
Si hacemos la suma de todos los tiempos que esto nos llevaría, podemos observar con relativa sencillez que cada vez que llegue un nuevo dato, tenemos que hacer un ordenamiento completo. Si el arreglo tiene n números, inclusive utilizando el quicksort, eso nos va a llevar en promedio un tiempo en el orden de n por logaritmo de n unidades de tiempo. Cada vez que entre un valor, ordeno de nuevo y gasto este tiempo. Y llega otro y gasto este tiempo. Y llega otro y gasto este tiempo. Si hacemos esto en el logaritmo de n veces, el tiempo que vamos a tener es n veces n por logaritmo de n, que da un tiempo acumulado total de n cuadrado por logaritmo de n. Esto es mala idea en general por los tiempos acumulados de todos esos ordenamientos que estamos haciendo al final de cada operación de inserción, comparado con lo que nos llevaría a hacer inserción ordenada con búsqueda binaria, que es lo mejor que podríamos hacer. Cada vez que llega un dato, en vez de agregarlo al final y luego ordenar, consumiendo el tiempo completo de un ordenamiento con cada dato, una inserción con búsqueda binaria, llevaría un tiempo de logaritmo de n operaciones o unidades de tiempo. Y si van a venir n datos dispersos a lo largo del tiempo, el tiempo completo acumulado que insumiríamos en hacer esto seguiría siendo n por logaritmo de n. O sea, el tiempo completo seguiría siendo de la misma forma asintótica que el que tendríamos si los datos vinieran todos juntos. En comparación con lo que ocurriría si a cada dato que viene pido un ordenamiento, este tiempo, n por logaritmo de n, es mucho mejor que n cuadrado por logaritmo de n. En la práctica, la situación debe saber distinguirse. Los datos van a llegar de a uno, voy al menú, elijo la opción de carga, cargo ese único dato, el arreglo tiene que quedar ordenado, vuelvo al menú, trabajo, aplico operaciones, hago listados, hago lo que me piden que haga y de cada tanto viene un dato y vuelvo a entrar a la opción de carga. En ese caso no conviene ordenar al final de la carga. Conviene aplicar inserción ordenada con búsqueda binaria. Ni hablemos de la inserción ordenada con búsqueda secuencial o de ordenar al final con un método directo. Sabemos que esas dos están fuera de discusión. En esta situación que estamos analizando aquí, lo mejor claramente es inserción ordenada con búsqueda binaria. Y para convencernos de eso, vamos a probarlo en nuestro programa modelo. En el programa que hemos estado analizando hasta aquí, quiero que observen las opciones 5 y 6. La opción 5 nos dice registrar solo uno en forma ordenada con búsqueda binaria y vamos a medir el tiempo. Y luego la opción 6 nos dice registrar solo uno, pero ordenando al final con quicksort. Si elegimos la opción número 5, se está llamando a una función cuyo nombre es cargar 1 ordenado, 1, si le mando el vector y esa función tiene que agregar un elemento con búsqueda binaria. Y si elegí la opción 6, tengo otra opción que se llama cargar 1 ordenado 2. Le mando el vector y esta función tiene que agregar un elemento en el vector y luego ordenarlo con quicksort. Y ahí estamos midiendo los tiempos como para ver qué pasa. Esas dos funciones son muy simples, y podemos verlas aquí. Esta es la primera. Cargar 1 ordenado, opción 1. Es decir, carga solo 1 y lo inserta ordenado con búsqueda binaria. Aquí no hay un for, porque vuelvo a insistir, la idea es uno solo. Entonces aquí se procede a generar en forma aleatoria los datos del registro. Igual que como lo hicimos en la función de carga anterior, con funciones random. Se crea un registro de tipo paciente y una vez creado, llamamos a la función addInOrder que hace la inserción en el vector P de este registro, manteniendo a ese registro, a ese vector ordenado de menor a mayor por historia clínica, pero haciendo la búsqueda del punto de inserción con búsqueda binaria. Y eso es todo, ¿de acuerdo? Hacemos una inserción sola, nada más.
Y esta otra función que está debajo, esta, carga un registro aleatoriamente generado en el vector P, o sea, aquí crea aleatoriamente las variables que van a contener los datos, aquí se crea el registro, a ese registro se lo agrega al final del vector con una simple llamada al método append, y al final se invoca al algoritmo, al método, a la función quicksort para que ordene el vector. Una inserción ordenada con búsqueda binaria de un único registro, la primera, la de arriba, y esta inserción de un elemento al final y ordenamiento con quicksort al terminar. Estas dos son las funciones cuyos tiempos vamos a testear aquí. Pero para que esto tenga un verdadero, una verdadera vista de prueba y que realmente se perciba la diferencia temporal y lo que está pasando aquí, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ejecutemos el modelo, primero, en vez de ir cargando de a uno, cuya diferencia de tiempo no se va a notar, lo que vamos a hacer es generar un arreglo grande, muy grande, utilizando la opción 4, que sabemos que es la más veloz, para dejar en memoria un arreglo realmente grande y ya ordenado, ¿sí? Y luego vamos a llamar a las opciones 5 y 6 para a ese arreglo grande agregarle un registrito cada una a ver cuál lo hace más rápido. Por lo tanto, entonces, ahora voy a elegir la opción 4. Voy a pedir que se agreguen tanto como 256.000 números. Tanto como 256.000 números para hacerlo, 1/4 de registros, y esta opción, la 4, recuerden, lo va a hacer generando el arreglo todo de golpe y ordenando al final con quicksort, que hasta aquí vimos que en este contexto es lo más rápido. Cuando doy enter, después de un tiempo, el arreglo se genera y observen que la técnica de generar el arreglo y ordenar el final con un método muy rápido, para 1/4 de valores, demoró alrededor de 5 segundos, 4.79 segundos para hacerlo. Realmente un tiempo sorprendente para una alta cantidad de registros, y esa es la idea del quicksort. Eso no se discute. Pero ahora viene lo que quería discutir. En ese arreglo que ya está generado, está en memoria, ese arreglo está ordenado y tiene 256.000 números, vamos a pedir que se agregue un nuevo registro, uno solo, aplicando inserción ordenada con búsqueda binaria. Un solo registro, uno solo, nada más, ¿sí? A ver cuánto demora a hacer eso solo nuestro programa. Es la opción 5. Y como pueden observar, demoró una 10 milésima de segundo en hacerlo. 0.0001 segundo, o si redondeamos 7 sería 2 10 milésimas de segundo. Un tiempo sorprendentemente bajo para un registro solo. En este momento está bien, el arreglo tiene 256.001 registros, tiene un registro más. Eso en la prueba que estamos haciendo no es decisivo ni mucho menos, así que no cambian los resultados del análisis si ahora elegimos la opción número 6 y le decimos que haga lo mismo, agregue un único registro, pero cuando lo agregue, hágalo al final con append y cuando termine ordene. ¿Cuánto va a demorar en hacer eso con un solo registro? Ok, pueden observar que ya la diferencia es visible y obviamente lo que demoró estuvo en alrededor de 2.3 segundos para hacer el ordenamiento. Observen, la situación contextual cambió por completo. No estoy pidiendo que aparezcan 256.000 registros de golpe y con esos 256.000 arme un arreglo ordenado. En ese caso, hemos visto que lo que normalmente en promedio nos va a convenir hacer es cargue todo y ordene al final con un método rápido de veras como es el quicksort. Pero si el arreglo ya está cargado en memoria, tiene muchísimos registros,
miles de registros, centenares de miles de registros, y quiero agregar uno solo, nada más que uno, y esa sería la idea, ir y volver cada tanto del menú de opciones a cargar uno, pero ese que cargo se mantenga siempre, haga que el arreglo se mantenga siempre ordenado, en ese caso se invierte la necesidad. En ese caso, obviamente, insertar con búsqueda binaria uno solo necesariamente es más rápido que hacer la inserción del registro al final y ordenar todo con Quicksort. La inserción ordenada recorre el arreglo con tiempo logarítmico para encontrar el punto de inserción una vez sola y cuando lo encuentra lo agrega y listo. En cambio, la inserción con ordenamiento al final agrega rápido el elemento al final, pero luego gasta n por logaritmo de n unidades de tiempo en reacomodar el arreglo para darle lugar a ese único registro. Y cada vez que viene uno gasta de nuevo ese mismo tiempo, ese mismo valor, cosa que con búsqueda binaria va directo. Pueden observar que con búsqueda binaria cada vez que insertemos uno estaremos más o menos en este orden de tiempo y cada vez que ordenemos con 256.000 registros estaremos más o menos en este otro orden de tiempo. La diferencia es abrumadora a favor de la idea de aplicar búsqueda binaria para hacer la inserción. En este caso no conviene aplicar lo que sugerimos antes cuando el arreglo se carga completo. Conviene invertir los procesos. Y eso es lo que de alguna forma vamos a reflejar en nuestra última placa en la presentación que estamos haciendo aquí. Para resumir, si lo que necesita es crear un arreglo, si lo que le están pidiendo es crear un arreglo que al finalizar el proceso de carga esté ordenado, no aplique inserción ordenada con búsqueda secuencial, incluso en casos en que el arreglo tenga pocos elementos. ¿Por qué? Porque su programa tiene que estar preparado para un crecimiento violento en la cantidad de datos. No puede dejar que lo sorprenda que de pronto, en vez de manejar unos pocos cientos o unos pocos miles de datos, su programa pasó a manejar decenas de miles o centenares de miles de datos y usted no se dio cuenta. Usted tiene que preverlo y tiene que saber que el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda secuencial no corresponde si hay un algoritmo mejor para hacerlo, como es mínimo el de búsqueda binaria. No aplique inserción ordenada con búsqueda secuencial para hacer este trabajo. Tampoco aplique la idea peregrina de generar el arreglo completo en orden de llegada y ordenar todo al final con un algoritmo de ordenamiento directo, cuyo tiempo de ejecución sea n cuadrado. No genere el arreglo entero con append y luego aplique el método de burbuja o el método de selección simple o siquiera el algoritmo de inserción directa. Todos esos algoritmos cuadráticos, en el peor caso, van a hacer que todo este proceso tenga rendimiento cuadrático y como vimos, incluso comparado con el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda secuencial, en general este ordenamiento al final va a ser más lento que incluso el de inserción ordenada con búsqueda secuencial. Normalmente esto, ordenar al final con un algoritmo simple, es la peor estrategia para cumplir este objetivo. No lo haga. No, la peor estrategia en términos de ejecución. No lo haga. De hecho, no aplique ninguna de las dos. Ni la que está en el recuadro celeste, ni la que está en el recuadro gris. Elimine esas dos ideas de su operatoria práctica para cumplir con este objetivo. Si se está pidiendo generar en un único proceso de carga un arreglo completo con n componentes, de forma que al terminar la carga el arreglo salga ordenado, lo que hicimos con las opciones 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, normalmente, en promedio, la mejor estrategia que podrá aplicar será la de cargar el arreglo completo en orden de llegada con append y ordenar todo al final con una sola invocación a un algoritmo de ordenamiento muy rápido. Quicksort, por ejemplo. Cuando digo muy rápido significa, señor, señorita, esfuércese
en encontrar un algoritmo de ordenamiento que verdaderamente sea rápido. Y si tiene dudas en cuanto a las funciones asintóticas que le dicen cuál es más rápido y cuál es, por lo menos haga una prueba como esta que acabamos de hacer aquí para asegurarse de que mínimamente en las pruebas que ha hecho, esta idea sea más rápida que la otra. En general, si realmente tiene un algoritmo de ordenamiento muy rápido, entonces le va a convenir generar el arreglo entero y ordenar al final con ese ordenamiento rápido. Pero sí y solo si se le está pidiendo generar el arreglo completo en un único proceso de carga, sin salir de la carga y volver al menú. Los n elementos se cargan, los n elementos se agregan y los n elementos quedan ordenados, sin volver al menú entre carga y carga. Obviamente, esto es válido a menos que en el enunciado del problema o en el requerimiento que les hayan hecho se les esté exigiendo estrictamente aplicar otra técnica, como podría ser la inserción ordenada con búsqueda binaria. Si ustedes están rindiendo un parcial, un examen, un práctico, y en el enunciado dice, estimado alumno, aplique para cumplir este punto obligatoriamente e irrenunciablemente el algoritmo de inserción con búsqueda binaria, no aplique otra cosa, pues amigo, usted tiene que aplicar ese algoritmo, no otra cosa. No importa si usted sabe que haciendo otra cosa es más rápido. Si le están pidiendo aplique esta idea, es porque están queriendo ver que usted sepa aplicar y programar esa idea. Simplemente por eso. No haga otra cosa si el requerimiento le está pidiendo estrictamente aplicar una técnica o una idea. Si el requerimiento, el enunciado, no dice nada y usted sabe todo esto que les acabamos de explicar aquí, entonces queda librado a su leal saber y entender cuál técnica debe aplicar. En una situación como la que se está indicando en este recuadro de color amarillo pálido, típicamente lo mejor será agregar todo con append y ordenar con un algoritmo verdaderamente rápido al final. Pero preste atención a lo que le piden en las consignas del enunciado. Y finalmente, si el contexto del problema consiste en que los datos pueden llegar al vector en forma espaciada, se carga un dato, se vuelve al menú, se opera con el vector, llega otro dato que debe ser agregado, entonces vuelvo a entrar a la opción de carga y lo agrego, y así sucesivamente, sin que los datos lleguen todos juntos en un único proceso de carga, como hemos hecho en la última prueba que les mostré, y se exige que el vector esté siempre ordenado, entonces, sin ninguna duda, la mejor estrategia es que cada elemento que vaya llegando se agrega al vector mediante inserción ordenada con búsqueda binaria. No aplique en este caso la idea de, ahí me falta un D, agregar un elemento y ordenar al final, ya que incluso con un método muy rápido como el quicksort, tendrá que reordenar todo el arreglo cada vez que se agregue un nuevo dato. Y eso implica mucho tiempo acumulado en el proceso completo que se evita insertando directamente con búsqueda binaria. Si esta es la situación, no hay discusión posible. Inserción ordenada con búsqueda binaria. Si la situación es los datos llegan todos juntos y yo tengo que entregarte el arreglo ordenado, en promedio, en la mayoría de las situaciones, lo mejor será ordeno al final con un método rápido. Y nunca aplico un método de ordenamiento simple y tampoco aplico nunca inserción ordenada con búsqueda secuencial. Esto ha sido una forma, una idea de poner sobre la mesa la explicación de estas distintas técnicas de generación del arreglo ordenado que esperamos les haya sido de utilidad y les sirva como refuerzo de estudio en el futuro. Muchas gracias por su paciencia y con esto terminamos la exposición de los temas que previmos para la ficha 24.